Hola a todos. En este vídeo veremos cómo resolver problemas de reglas de 3 simple directa. En estos problemas encontraremos dos magnitudes directamente proporcionales y a partir de los datos del problema podremos formar una proporción donde uno de sus términos será desconocido. Entonces calcularemos el valor de este término, lo que nos dará la solución del problema. Se dice que estos problemas son de regla de 3 simple porque tenemos dos magnitudes. Si tuviéramos más de 2, estaríamos ante un problema de regla de 3 compuesta. Y directa porque las dos magnitudes que aparecen son directamente proporcionales. A la hora de resolver los problemas de regla de 3, en primer lugar escribiremos un esquema donde recogeremos los datos y la incógnita del problema. A partir de este esquema, como hemos dicho, escribiremos la proporción con el dato desconocido, calcularemos este y obtendremos entonces la solución del problema. Antes de presentar algunos ejemplos de problemas de regla de 3 simple directa, incidir en que lo primero que tendremos que hacer es comprobar que las magnitudes son directamente proporcionales. Vamos ya con algunos ejemplos. El primer problema nos dice: si hemos pagado 9 euros por 2 kilogramos de ajos, ¿cuánto pagaríamos por 5 kilogramos? En primer lugar, observa que tenemos dos magnitudes. Estas son número de kilogramos de ajos y coste. Claramente, el valor de una de estas magnitudes determina el valor de la otra. Así, si pagamos un precio por una cantidad de kilogramos de ajos, por el doble de kilogramos, claramente pagaremos el doble. Por el triple de kilogramos pagaremos el triple. Entonces queda claro que si multiplicamos el número de kilogramos por un número, entonces claramente el precio queda multiplicado por dicho número. Por tanto, estamos ante dos magnitudes directamente proporcionales. Así, este es un problema de regla de 3 simple directa. Simple porque tenemos dos magnitudes, directa porque estas son directamente proporcionales. Así, ahora escribimos un esquema con los datos y la incógnita del problema. Entonces el enunciado del problema dice que hemos pagado 9 euros, escribiremos esto debajo de la magnitud precio, por 2 kilogramos de ajos, escribimos un 2 debajo de los kilogramos de ajos, esto corresponde, como sabes, con 9 euros, porque hemos pagado por 2 kilogramos de ajo 9 euros, y ahora nos dicen, ¿cuánto pagaríamos por 5 kilogramos de ajos? Entonces escribimos 5 debajo de los kilogramos de ajos y, pues, ¿cuánto pagaríamos? Entonces, en la posición correspondiente en esta fila, lo correspondiente a 5 kilogramos de ajos, como no conocemos el precio, pues ponemos X. Entonces, ahí tenemos el esquema del problema y como las magnitudes son directamente proporcionales, el problema es un problema de regla de 3 simple directa, entonces tenemos que formar una proporción, pues escribiendo estos datos que aparecen en el esquema, como las magnitudes son directamente proporcionales, pues en el mismo orden en el que aparecen. Entonces formamos la proporción 2 partido de 5 igual a 9 partido de X. Y de aquí ahora pues calculamos X. Entonces, como tenemos aquí una proporción, pues al multiplicar en cruz se obtiene el mismo resultado, tendríamos que 2 por x, que es 2x, sería igual a 5 por 9. Entonces obtenemos que 2x es igual a 5 por 9, que es 45. Entonces el 2 que está multiplicando la x pasa a la otra parte dividiendo, tenemos que x sería igual a 45 partido de 2, que te queda 22,5. Entonces ya tenemos el valor de x, y entonces lo único que tenemos que hacer es interpretar este resultado en términos del problema. Recuerda que x era el precio que pagábamos por 5 kilogramos de ajo y por lo tanto tenemos que por 5 kilogramos de ajos pagaremos 22,5 euros. Ahí ya tenemos resuelto nuestro primer problema de regla de 3 simple directa. Y ahora vamos a pasar a un segundo problema que nos dice que hemos comprado en una frutería 5 kilogramos de naranjas pagando por ellos 6,25 euros. ¿Cuántos kilogramos de estas naranjas compraríamos con 4 euros? Entonces, lo primero que hacemos es escribir el esquema correspondiente a este problema. Entonces escribimos las magnitudes, serían el número de kilogramos de naranjas, pues escribimos kilogramos de naranjas y el precio.
Entonces vamos a leer de nuevo el problema. Hemos comprado en una frutería 5 kilogramos de naranjas pagando por ellos 6,25 euros. Entonces ponemos 5 debajo de los kilogramos de naranjas y por ello hemos pagado 6,25 euros. Pues ponemos 6,25 en la posición correspondiente debajo del precio. Entonces ahora nos dicen, ¿cuántos kilogramos de esas naranjas compraríamos con 4 euros? En este caso tenemos el precio, que son 4 euros, pues ponemos en la columna del precio y desconocemos cuántos kilogramos de esas naranjas compraríamos. Pues en la parte de los kilogramos de naranjas escribimos X. Entonces ahora razonamos con las magnitudes que tenemos ahí, vemos si son directamente proporcionales. Pues observa que si por una cantidad de naranjas pues pagamos un cierto precio, por el doble de esta cantidad pues pagaremos el doble. Por el triple pagaremos el triple. Luego, si multiplicamos una cantidad de kilogramos de naranjas por un número, automáticamente el precio viene multiplicado por dicho número. Por lo tanto, estas magnitudes que tenemos aquí son directamente proporcionales. Así, estamos ante un problema de regla de 3 simple directa y entonces formamos una proporción con los datos que tenemos en el esquema y como las magnitudes son directamente proporcionales, pues los copiamos en el mismo orden. Tendremos la proporción 5 partido de x igual a 6,25 partido de 4. Entonces, al tener una proporción, al multiplicar en cruz se obtiene el mismo resultado, obtenemos que 5 por 4 sería igual a x por 6,25, que sería 6,25x, y entonces aquí obtenemos 5 por 4, que es 20, igual a 6,25x, y entonces el 6,25 que multiplica x pasa a la otra parte, a la parte izquierda dividiendo, obtenemos que 20 partido de 6,25 sería igual a x. Bueno, si haces la división de 20 entre 6,25 obtenemos 3,2. O sea que obtenemos que x sería 3,2. Entonces interpretamos esto en términos del problema. Recuerda que nos preguntaban cuántos kilogramos de naranjas pagaríamos con 4 euros. Pues el resultado es 3,2. Por lo tanto, por 4 euros compraríamos 3,2 kilogramos de naranjas. Pasamos a un nuevo problema que nos dice que un operario ha cobrado 84 euros por 8 horas de trabajo. Si el día siguiente trabajara solo 3 horas, ¿cuánto cobrará? Entonces vamos a escribir un esquema con las magnitudes y los datos que nos da el problema. Observa que tenemos como magnitudes horas de trabajo del operario y el sueldo correspondiente a esas horas de trabajo. Entonces nos dicen que ha cobrado 84 euros por 8 horas de trabajo, entonces ponemos 84 debajo del sueldo por 8 horas de trabajo, ponemos 8 en la posición correspondiente en la columna de las horas de trabajo, y ahora nos dicen si al día siguiente trabajará solo 3 horas, ¿cuánto cobrará? Entonces en las horas ponemos 3 abajo y desconocemos cuánto cobrará, pues en la parte correspondiente del sueldo pues ponemos X. Entonces vamos a ver cómo son las magnitudes que aparecen aquí. Observa que si el trabajador pues trabaja un determinado número de horas de trabajo recibiendo un sueldo, si trabaja el doble, pues cobrará el doble. Si trabaja el triple, cobrará el triple. Entonces claramente se observa que si multiplicamos el número de horas de trabajo por un número, entonces el sueldo vendrá multiplicado por dicho número. Por lo tanto, estas magnitudes son directamente proporcionales. Y entonces estamos ante un problema de regla de 3 simple directa. Entonces tenemos que formar una proporción con los datos que aparecen ahí, pues copiando directamente en el mismo orden para formar las razones correspondientes. Entonces tendríamos 8 partido de 3 igual a 84 partido de x. Entonces al multiplicar en cruz aquí obtendremos el mismo resultado. Tendremos 8 por x, que es 8x igual a 3 por 84. De aquí obtenemos que 8x sería igual a 3 por 84. Si lo haces te queda 252 y entonces el 8 que está multiplicando la x pasaría a la otra parte dividiendo. Obtenemos que x sería igual a 252 partido de 8 y si haces esa división obtenemos 31,5. Entonces interpretamos esto en términos del problema. Recuerda que x es cuánto cobrará
¿eh? Al día siguiente, si trabajara solo 3 horas, por lo tanto, tendremos que el día siguiente cobrará 31,5 euros. Pasamos a un nuevo problema que nos dice que un tren circula a velocidad constante recorriendo 370 kilómetros en 2 horas. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 500 kilómetros? Entonces, observa que las magnitudes que aparecen ahora son el tiempo y la distancia recorrida en ese tiempo. Entonces nos dicen que un tren circula a velocidad constante recorriendo 370 kilómetros en 2 horas, entonces ponemos 2 debajo del tiempo y la distancia correspondiente a este tiempo son 370. Entonces nos preguntan ahora, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 500 kilómetros? Entonces abajo en la distancia ponemos 500 y tenemos que calcular el tiempo que tardará. Como lo desconocemos ponemos x. Entonces analizamos las magnitudes que aparecen ahí, el tiempo y la distancia recorrido. Observa que si el tren circula un cierto tiempo y recorre una cierta distancia, si circulara el doble, como el tren circula a velocidad constante, esto es clave aquí, entonces la distancia recorrida sería el doble. Si circulara el triple de tiempo, pues claramente la distancia recorrida sería el triple. Como digo, es clave aquí eso que pone ahí que dice que el tren circula a velocidad constante. En otro caso, esto no serviría. Entonces, está claro que si el tren circula un cierto periodo de tiempo, si multiplicamos este cierto periodo de tiempo por un número, automáticamente la distancia vendrá multiplicada por ese número. Por lo tanto, tenemos que las magnitudes tiempo y distancia recorrida en ese tiempo son directamente proporcionales. Y entonces esto es un problema de regla de 3 simple. Entonces formamos una proporción con los datos del esquema, copiando las razones en el mismo orden que aparecen los datos ahí, porque son directamente proporcionales. Entonces tendríamos 2 partido de x sería igual a 370 partido de 500. Bueno, aquí en la segunda razón que tenemos podremos tachar un 0 de arriba con un 0 de abajo, pero bueno, si no lo haces no pasa nada. Entonces multiplicamos en cruz, pues tendríamos 2 por 500 sería igual a x por 370, que es 370x. Entonces tenemos aquí 2 por 500 es 1000 igual a 370x, y ahora este 370 que está multiplicando la x pasaría a la parte izquierda dividiendo. Obtenemos 1000 partido 370 igual a x. Entonces realizamos esta división que tenemos aquí, esto nos quedaría 2,70. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es interpretar pues este resultado que hemos obtenido en términos del problema. Recuerda que x será el tiempo que tardará en recorrer 500 kilómetros. Por lo tanto, tendríamos que para recorrer 500 kilómetros tardará, pues hemos obtenido 2,7, o sea, 2 horas. Bueno, ahora faltaría el 0,7, pero nosotros lo que vamos a hacer es pasar eso a minutos. Entonces lo que nos queda es ahí 0,7, pues para pasar a minutos multiplicamos por 60 y esto si lo haces te queda 42. Entonces en lugar de poner 2,7 horas, pues hemos puesto ya las 2 horas y ahora faltarían y 42 minutos. Esta sería la solución del problema planteado. Y vamos a por un último problema, ahora sobre cambio de moneda. Ya hemos visto anteriormente que cuando se tiene cambio de moneda pues estamos ante magnitudes que son directamente proporcionales. Entonces el problema dice, al terminar nuestro viaje a Estados Unidos nos han sobrado 85 dólares. Si el cambio de hoy indica que por un euro se paga 1,21 dólares, ¿cuántos euros recibiremos por nuestros dólares? Entonces vamos a escribir un problema, pues ya sabes, las magnitudes va a ser pues la cantidad en euros y en dólares que corresponden en cada caso. Entonces tenemos el cambio en primer lugar, aunque podríamos poner si quieres pues la fila con la incógnita arriba, igual tiene. Entonces tenemos que por un euro el cambio nos dan 1,21 dólares. Entonces ponemos 1 debajo de euros, esto le corresponden 1,21 dólares y ahora nos dicen
nos han sobrado 85 dólares, ¿cuántos euros recibiremos por ello? Entonces ponemos 85 debajo de los dólares y entonces nos preguntamos cuántos euros recibimos, pues ponemos en la parte de los euros X. Entonces, ya sabemos que estos son magnitudes directamente proporcionales. Bueno, si quieres, pues ya sabes, si tenemos una cantidad de euros y multiplicamos esta cantidad de euros por un número, pues ya sabes que automáticamente la cantidad de dólares vendrá multiplicada por ese número. En definitiva, tenemos que son directamente proporcionales pues las cantidades correspondientes de euros y de dólares y por lo tanto pues podemos formar una proporción a partir de los datos en el orden en el que aparecen. Entonces tendríamos 1 partido por x sería igual a 1,21 partido 85. Entonces pues tenemos esta proporción, multiplicamos en cruz, 1 por 85, directamente esos 85 igual a x por 1,21, pues eso es 1,21 por x, y entonces el 1,21 que está multiplicando la x pasaría a la otra parte dividiendo. Obtenemos 85 partido 1,21 es igual a x. Y si haces la división esta, 85 partido 1,21, pues eso te queda redondeando a la segunda cifra decimal 70,25. Entonces, ahora interpretamos esto en términos del problema, sería la solución del problema. Entonces, nos decían cuántos euros recibiremos por nuestros dólares, pues X será el número de euros que recibiríamos por nuestros dólares, por lo tanto recibiremos 70,25 euros. Con esto terminamos este vídeo sobre problemas de regla de 3 simples y en el próximo vídeo introduciremos las magnitudes inversamente proporcionales y veremos los problemas de regla de 3 simple inversa. No te lo pierdas.